El día de hoy te mostraré 4 casos totalmente cuestionables que sucedieron en la vida real, pero las personas que vivieron dicho fenómeno quedaron aterradas. Hoy presentamos ¿Quién estaba en mi casa? Caso número 1. Iniciamos este top con un caso totalmente insólito para los ojos de las personas que presenciaron el evento. Una persona del sexo femenino estaba lavando los trastes mientras estaba platicando con su familia, cuando a su costado un bote de agua empezó a tener un efecto que jamás habían observado. La familia que vivió esta experiencia se pregunta qué sucedió, por qué tuvo ese comportamiento. Niegan completamente que se trató de un acontecimiento paranormal y que todo esto pudo haber sido parte de un evento mundano. Pero de ser así, ¿qué ocurrió aquí? ¿Vibraciones? ¿Acaso la vibración del piso o de la superficie en la que se encontraba el bote de agua fue capaz de que ésta se abriera y se cerrara solo? Corrientes de aire, cambio de temperaturas, presión hidrostática, fallo mecánico. Lo que le dio el azúcar al café es que la dueña de la casa en distintas ocasiones ofendió a una persona que era devoto de la Santísima Muerte. La negó a ella, le recalcó que era diabólica y jamás le volvió a dirigir la palabra. ¿Será capaz de que este fenómeno tuvo que ver con el insulto hacia el devoto y hacia la deidad? Escríbeme en los comentarios si sabes cómo se llama este fenómeno y si también te ha sucedido. Caso número 2. Todo sucedió en Venezuela, Carabobo. Cuando era niño, mi madre estaba de guardia en su trabajo mientras que yo estaba solo en mi hogar. Así que ese día por la madrugada, mientras estaba acostado en mi recámara, se escuchó como una especie de carreta en la calle. En mi ciudad tenemos una leyenda llamada el carretón, pero esa noche, ante el miedo de las historias que contaba la gente, decidí no asomarme. Me quedé quieto en el cuarto cuando la luz de la cocina se prendió sola. En ese instante me di cuenta que la luz pasaba por debajo de la puerta del cuarto, y con la curiosidad y la sospecha de que algo no estaba bien, decidí apagar todo para irme a dormir. Pero de la nada el televisor se prendió solo y a los pocos minutos escuché un golpe fuerte en la ventana fuera de mi casa. Yo apagué el televisor y por nada del mundo me asomé para ver hacia afuera. Después me volví a acostar y con los minutos quedé completamente dormido. Pero te preguntarás, ¿quién es el carretón? Esta historia es popular en algunos países de América Latina, especialmente en México y Centroamérica. La leyenda cuenta de un carretón o un carro que transporta almas o espíritus de personas que murieron de manera trágica o no encontraron paz después de la muerte. De esta misma forma se comenta que no debes de mirarlo directamente ni mucho menos escuchar el sonido de las campanas. Tampoco debes de seguirlo, ni intentar hablarle para atraer su atención. Se recomienda siempre rezar o pedirle una figura de tu devoción. La hora en la que el carretón se aparece es a partir de la medianoche, y después de esas horas, la mala o la buena suerte es la que te hará encontrártelo. Caso número 3. Todo sucedió en Guatemala. Iván, un joven de 20 años, nos compartió su experiencia de brujería, pero te narraré paso a paso lo que él vivió desde que vino su tía de Estados Unidos y llegó a su hogar, porque también llegó su otra tía y una prima que fue criada por su abuela. Una vez que toda la familia fue a su casa, la prima le iba a dar unos mangos a su tía, pero cuando su hermana le pidió uno, esta se enojó y por eso su tía no quiso comer nada. Pero esto no lo termina ahí. Él comenzó a sentir una sensación muy rara en su casa. Le entraba una desesperación muy grande.
Pero luego de que su prima se fuera, todo empezó a cambiar. La tranquilidad comenzó a llegar. Su tía y su mamá fueron a un lugar de santería. La señora que trabajaba ahí le dijo que la tía que vive en el norte la quería matar de poco a poco. A su otra tía que vive en la capital, que quería que tuviera una enfermedad que le hiciera sentir mal, y que la madre de Iván estaba en donde ella quería. Pero lo que retumbó al timbal fue que hace unas noches su tía se cayó de su cama y por alguna circunstancia la gaveta de abajo de su mueble estaba abierta y se lastimó el brazo. Posteriormente, unos días después, Iván y su familia se fueron a acostar. El cuarto de sus papás estaba a la par del cuarto de ellos. Él duerme junto con su hermana. Cuando Iván y su hermana estaban acostados, escuchó cómo tocaron la puerta e hicieron un ruido como si pasaran la mano abierta en todo alrededor de ella, asegurando que la puerta es de metal. El cuarto de sus papás tiene una ventana que da directamente a la puerta principal, que fue en donde se escuchó ese ruido. Pero eso no termina ahí. Con el paso de los días comenzó a incrementarse la actividad paranormal. Iván empezaba a hablar a su papá, luego a su mamá, y ninguno escuchaba. Al ver la situación se levantó y se dirigió a ver quién estaba ahí. Al abrirla, su hermana iba para afuera, y él le dijo que se quedara en el cuarto. Según Iván, la única teoría era su mascota, pero los perros no estaban. No obstante, entró al cuarto y escuchó cómo lo golpearon a la pared de afuera de la casa. Pero cuando les gritó a sus papás, empezó a toser sin quedarse sin voz. Luego, cuando volvió a acostarse, empezó a sentir un sabor bien feo en su boca y como una esencia que tenía la señora de la santería. Sintió que le pusieron una mano en la frente y le dio un dolor de cabeza que ni te imaginas. Aparte que empezó a ahogarse con su propia saliva. Ni siquiera se podía mover. Como a los 10 minutos su madre salió de su cuarto y ahí fue cuando se pudo liberar. Luego salió su papá y pudo levantarse. Pero su padre ni siquiera se dio cuenta cuando salió detrás de su madre. Al estar junto con su madre, le empezó a platicar de lo que había sucedido. Y le dijeron que en ningún momento escucharon que tocaron la puerta, que golpearon la pared, que empezó a toser, que les habló y que tampoco escuchó que le gritó a su hermana que se quedó en su cuarto. Un caso totalmente siniestro. Caso número 4. Mi abuela se levantó temprano en una ocasión para preparar nixtamal. Ella solía levantarse a las 3 de la madrugada para llevarlo al molino. La otra historia es como el encuentro de mi abuela con un ser de nuestra cultura, también de nuestra cultura maya. Ustedes tienen a la Llorona en general, en México y en Latinoamérica. Aquí tenemos la leyenda de la Xtabay, pero el punto es que es un ser que se les suele aparecer mayormente a los hombres para seducirlos, y es una mujer que, o sea, se presenta como una mujer hermosísima para seducir. Pero también, como le pasó a mi abuela, hay testimonios de personas que la han visto, que no son hombres. El punto es que aquí en el pueblo, como en cualquier campo, en tiempos antiguos, como en los tiempos de mi abuelita, pues se solía levantar muy temprano a las mujeres para preparar el nixtamal, que es maíz, que va a servir para hacer las tortillas, la comida, etcétera, ¿no? Entonces mi abuelita solía despertarse alrededor de las 3 de la mañana para moler su nixtamal, para prepararlo y para llevarlo al molino, porque no le gustaba atrasarse con la comida, no quería llegar tarde con la comida. Entonces iba desde aproximadamente las 3:30, una vez que ya lo tenía todo listo, se iba como a las 3:30 al molino. En esos tiempos el pueblo estaba conformado, creo que por unas 12, 15 casitas nada más, y entonces era un terreno amplio, habían grandes distancias y prácticamente esto era pura selva. Entonces mi abuelita cuenta que un día ella se levantó y hizo su rutina como siempre, y al momento de irse hacia el molino, en un punto de su recorrido
vio doblar por una esquina a una mujer con un hipil o huipil, que es la vestimenta típica de aquí, que traía el cabello muy muy largo, y mi abuelita inmediatamente en su cabeza pensó, es otra señora que también se va al igual que yo al molino. Y entonces ella dijo, la voy a tratar como de alcanzar un poquito para no irme sola al molino. Entonces ella se fue acercando poco a poco a esta señora, como para no incomodarla, pero como para no ir sola. Pero llegados a un punto en el que había, no recuerdo si dijo que un poste de luz, pero el punto es que había luz por allí. Y te digo, aquí era pura selva y era un pueblito chiquitito, casi no había redes eléctricas ni nada. Así que no fue hasta que llegó a ese punto que pudo ver bien a la señora. Y lo que pasó fue que al voltear la vista hacia abajo, como que no sé por qué lo hizo, o sea, sencillamente en algún momento volteó la vista hacia abajo y se dio cuenta de que esta mujer traía patas de cabra, o sea, al revés, y volteadas al revés, me parece que fue lo que me dijo. Entonces mi abuela obviamente se asustó muchísimo. Y como cualquier señora cristiana católica, lo primero que pensó fue ponerse a rezar, y a pedir que esta cosa no volteara hacia ella y no volteara a verla. Y como que redujo su paso, pero por alguna razón no se quiso volver. O sea, en su cabeza lo más lógico era llegar hasta el molino. Y así lo hizo. Y dice que una vez que la señora pasó como por el camino, por enfrente del molino, se siguió de largo. Entonces mi abuelita se sintió muy aliviada y llegó al molino y le dijo al señor que atendía lo que le había pasado, porque dice que él cuando la vio, ella estaba, o sea, pálida, estaba rezando, estaba muy muy asustada. Y el señor ya le preguntó, ¿qué te pasa, muchacha? Y fue que se lo contó, y el señor le dijo, es que lo que viste es a la Ashtabai. La viste porque estás caminando sola de madrugada, es muy muy de noche, y le dijo, no vuelvas a venir a estas horas. Y ya como que después de eso mi abuelita se quedó allí un largo rato, se tranquilizó, hizo su maíz, todo, regresó con la masa, y ya dice que desde ese entonces ya no iba como a esa hora, se esperaba un poquito a que amaneciera, o al menos a que empezaran a salir los rayos del sol, para ya no ir. Ahora siendo un espíritu que se presenta ante los hombres, especialmente ebrios o infieles, como una hermosa mujer para seducirlos y llevarlos con ella, en venganza por no haber conocido amores cuando estaba viva. Pero eso se rumora, y es que existen tantas versiones, pero solo es eso, una leyenda.